Y bueno, madridistas, el Real Madrid le gana al Leipzig un partido importante que prácticamente deja la eliminatoria bastante encaminada porque evidentemente hay que ir a jugar a Alemania, pero va a ser una victoria la de hoy bastante clave o que puede terminar siendo muy clave si el Real Madrid sabe cómo manejar el tema del partido que se le viene en 3 semanas en el Bernabéu. Así que bueno, eso lo vamos a revisar por supuesto en su debido momento. Hoy vamos a ver cómo están llorando por otro triunfo del Real Madrid. Impresionante, me parece de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Ver cómo esta gente absolutamente nada del Real Madrid les parece bien, todo es un robo, nunca le dan un mérito a absolutamente nada, que incluso en un partido como el de ayer en el que el Real Madrid se vio claramente superado y ha logrado sacar el resultado, que es algo que solamente se ve seguramente en el Real Madrid. Entonces ni siquiera ahí son capaces de ponerse la mano un día en el corazón o tratar de tener un poco de raciocinio y decir, bueno, si es que es increíble lo del Real Madrid. Así que bueno, no me enredo muchísimo más. Vamos en este viaje increíble y les advierto, lleven canoa y salvavidas porque nos vamos a ir, nos vamos a meter en las aguas de las lágrimas de los antimadridistas. Así que sin mucho más cuento, damos play. ¡Hoy sí siento cólera! ¿No le da vergüenza madrilista ganar de esta manera? Es increíble cómo roban, habiendo hasta VAR, compran los árbitros. Yo pensé que solo en la Liga, en la Copa de Rey, en la Supercopa, le iban a estar ayudando los árbitros. Hoy toda Europa lo ha visto. ¿Cómo le ayudan los árbitros a Real Madrid? Le anularon un gol al Leipzig en casa, donde era un gol, y se lo anularon, según porque estaba fuera de lugar. Otros dirán que el jugador que estaba atrás del portero lo estorbó para que metiera el gol el Leipzig City. Todos sabemos que ese era un gol legal, pero como es el Real Madrid, el VAR busca la manera de siempre ayudarle. Siempre les han ayudado. Les debería de dar vergüenza madrilista ganar este tipo de partidos. A toda la afición del Madrid dan asco. Les debería de dar vergüenza madrilista. Son unos especialistas en robar. Dan pena, dan vergüenza. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este super digo, lo más importante para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar muchísimas cosas. Quiero empezar con Javi Balboa, pero antes, bueno, ya les habré colocado el clip del gordito este, que definitivamente yo no sé ni qué opinar. O sea, es que lo veo y lo he visto en reiteradas oportunidades y me pongo a pensar y cómo este personaje que ni siquiera sabe expresarse de manera correcta puede estar representando una institución como el Fútbol Club Barcelona. La degradación de este club va en todos los niveles, desde lo más bajito, que seguramente sean las personas que a través de las redes defienden a estas personas, a personajes como Joan Laporta, que bueno, ayer hicimos un video donde nos reíamos de él, una posible anécdota. Quiero que empecemos viendo este video de Javi Balboa, que me pareció increíble. No me escondo. Y es definitivo lo de este señor. Yo creo que ya esto no tiene vuelta atrás. Así que vamos a reproducirlo. Chicos, ¡Qué peligroso es eso! ¡Que va lo más por el lado importante, derecho! lo más importante, que hemos estado hablando de la polémica, que sí, que no, que esto, lo otro, pero yo creo que le están dando un baño al Madrid. Sí. Bueno, ahí va el minuto 19. Es cierto que el Leipzig empezó con muchísima fuerza y seguramente impresionó a más de uno, incluso a los jugadores del Real Madrid que llegaron como confiados, toda la cosa. Y lo increíble de todo esto de verdad es la manera con la que este hombre se expresa, es que da un asco terrible. Quiero que ahora escuchemos este de J. Jordi. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que esto no se me alargue muchísimo. Sobre el gol anulado al Leipzig. Miren el minuto 29 del partido y miren esta locura. Esto es una broma. No. Richie. Vete. De verdad os lo ¿Qué digo. escándalo es esto? No os lo creéis. O sea, yo no sé si estáis haciendo aquí el papel o no. No os lo creéis. Esto es gol. Esto es gol. De verdad. No os lo creéis lo que estáis diciendo. Es indefendible, tío. ¿Y lo de Carvajal? No necesitáis estas ayudas. ¿Y lo de Que no las Carvajal? necesitáis, tío. No Que te lo lo- está viendo toda no te Europa. lo crees ni Todo tú. el mundo está viendo No te este lo crees ni partido. tú. Es Soria, ¿y lo una de Carvajal? vergüenza. Es una vergüenza. Yo tengo que decir y dar una pequeña opinión al respecto. De hecho, yo lo colocaba en mi cuenta de Twitter que no había entendido el por qué le habrían anulado el gol
a nuestros amigos del Leipzig. Realmente no lo comprendía muy bien hasta que, bueno, estuve investigando evidentemente y nos dimos cuenta más o menos de por qué se había anulado el gol al Leipzig. Y es importante recordar, y como les decía, yo lo colocaba en Twitter porque honestamente no había entendido el por qué se había anulado este gol. Pero me puse a ver y bueno, si está bien, si es el reglamento, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque hay gente prácticamente que nos está pidiendo que ignoremos el reglamento cuando no se aplique cuando es en contra del Real Madrid. Es una cosa impresionante, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Y me parece curioso que también lo vamos a escuchar más adelante en un clip, que a los palanquistas le anularon un gol a favor que metió el Villarreal, muy similar, en el que hubo un supuesto fuera de juego posicional, y me llama la atención cómo eso sí lo entendieron perfectamente, y pues sencillamente se intentan hacer los locos, que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Pero repito, no me sorprende en lo absoluto. Creo que estamos todos acostumbrados a esta doble vara de medir de esta gente. Es que es aberrante con muy pocas cosas. Y bueno, vamos a seguir avanzando porque la verdad es que esto ya no se detiene por el momento. Y bueno, para continuar también les quería mostrar esto. Miren, esto de Javi Balboa. Para mí es gol legal. Eso no se puede anular. Javi Balboa no tiene dudas con la polémica en Leipzig. Es increíble, ¿verdad? Este tipo es increíble. O sea, no sé si lo hace por quedar bien o por un resentimiento. Y para que no nos quede ninguna duda, les voy a colocar un clip de alguien que estuvo ahí dentro de lo que es el fútbol y que habla de por qué se termina anulando esta jugada. Así que mucha extensión, vamos a escuchar a Thierry Henry. I thought watching the game that it was a goal, and then when you look at it closely, obviously here there's nothing bad, but when that ball is going to be hitting by the player, you can see Benjamin Heinrich right now in the path of the goalkeeper. I don't think the... Miren esta imagen. Aquí se ve claramente como incluso el cuerpo de Lunin está como un poco así del toque, porque si hay un pequeño toquecito, y yo creo que eso es lo que le termina dando, porque si no lo toca es sencillamente que no pase nada. Incluso ya vamos a escuchar al mismísimo Xavi hablar sobre el tema del portero en el área. I don't think the goalkeeper would have made it on Šeško to score the goal. I don't think it would have had an impact. But if you are in an offside position and you go into the path of the goalkeeper, as you're going to see now, Heinrich pushing the goalkeeper, is going to be called offside. We have one rule that we all know. If you're in an offside position and you don't want to be involved, just put your hands up or just don't move, then I think that goal would have stood. But he obviously went to the goalkeeper. It's not a massive push, but he did act. Sencillamente bestial, y además con la claridad con la que lo explica, es que eso tuvo que haber molestado muchísimo a todos estos llorones que hoy están ahí con el tema del supuesto robo. Es que me parece realmente increíble y muy bien por Thierry Henry, que es efectivamente eso. O sea, es que no iba a llegar nunca Andriy Lunin a ese balón, jamás. Pero evidentemente eso no lo podemos determinar con certeza, y yo creo que ahí es donde parte la ilegalidad de la jugada. Quiero que ahora escuchemos este clip porque hubieron unos gestos de Vini hacia parte de la grada, y bueno, Villarroya aquí reponiendo en su sitio algunos en Roures TV. La defensa local, Haidar al suelo, córner, lo celebra Vinicius, que le hace un gesto al público. Sigue haciendo, debe estar ahí la gente del Madrid, ¿no? Sí. La gente del Madrid. El aficionado del Real Madrid. Buscáis la haciendo gestos de ánimo a los suyos, Vinicius. ¿No te gusta esta actitud que.? No, no le gusta nada de Vinicius. No, hombre, Villarroya, ¿tú crees que es normal celebrar un córner? Puñeta, está hablando con su público, ya está bien de tomar el pelo a la gente, hombre. Os dedicáis a tomar el pelo a la gente, que la gente que no esté viendo. Venga, hombre, qué campo contrario, se está hablando con su público, hombre. Pues claro que está bien, hombre. Celebramos córner. Que nada más venís a molestar a la gente, hombre. Está bien. Ya está, que la gente que no esté viendo el partido parece que se esté metiendo con el público del live. Sí, hombre. Es verdad que Vinicius es. Hombre, ya está, claro, hombre. No es un periodo habitual. Hombre, no. Venga, hombre.
Anda ya, hombre. Lleva ya media hora. Ido a dormir ya. Y la ¿Qué has venido aquí? ¿A qué has venido? Solo has venido a criticar al Madrid. Que si es penalti, que si es fuera de juego, que si este juega mal, que si el otro no sé qué. Hombre, a ver si me traéis el día del Nápoles, hombre, para que hable yo del Barça, hombre. Hombre, deja del gol del City ya, hombre. Que también será penalti, hombre. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y muy bien por Villarroya colocando en su sitio este ridículo. Gente que básicamente está ahí por estar y por yo no sé qué definitivamente, pero intentan hablarnos de que no es normal celebrar un gol. ¿Cómo no va a ser normal celebrar un gol, un córner, en un partido en el que se está complicado un montón y en el que Vinicius evidentemente sabe que cualquier jugada puede ser un simple detalle? No sabe si ese córner acaba en gol. Además significa que estás ganando y que tu equipo tendrá durante un tiempo el balón, al menos unos minutos más, y entonces es que es ridículo, de verdad que los argumentos son, hoy día los argumentos para intentar criticar a Vinicius es que son realmente lamentables. Quiero que ahora escuchemos a Jesús Alcaide, que es un periodista que trabaja en Real Madrid Televisión, también ha dado un poco su opinión relacionado con este tema de Vinicius que ha generado polémica, con el gol del Leipzig que ha generado tanta polémica, polémica obviamente porque el antimadridismo intenta vender todo el tema de siempre, y la verdad es que ha estado bastante brillante en esta intervención el periodista de Real Madrid Televisión. El momento que se produce y es fuera de juego posicional y además obstaculiza al Lunin. No, que no lo digo yo, lo he hecho, entre otros, he visto ahora que hasta un exjugador del FC Barcelona como Thierry Henry ha comentado que es lógico que se anule el gol, que el gol era ilegal por el fuera de juego y la obstrucción de Heinrich a Lunin. Por desgracia, en España, algunos medios, los mismos que por ejemplo dijeron que habían sido hazañas un partido en el que arbitró el señor Obrevo, otro en el que arbitró el señor Aitekin, o una final, recuerdo, Sevilla-Liverpool, en el que al Liverpool de Klopp, entre comillas, le tangaron, deportivamente hablando, con errores arbitrales, y ganó el equipo español, el Sevilla. Al parecer, para algunos el Real Madrid debe ser un equipo esloveno, turco o no sé, o de Costa de Marfil, que ahora es campeón de África, porque el Real Madrid están indignados, incluso había hasta una pregunta en la rueda de prensa, porque al Real Madrid se le ha hecho justicia. Claro, deben estar acostumbrados al bar de Clos Gómez y Avenida Cantalejo. A estos periodistas, a estos medios les gusta el bar de Clos Gómez y tal, las cosas que han pasado mientras se estaba pagando Enrique Negreira, y claro, cuando ven que una decisión arbitral justa favorece al Real Madrid, pues se indignan, chicos, aunque sea contra un equipo extranjero. O sea que han salido de repente con esa jugada. Debe haber un club de fans del Leipzig entre los periodistas, en algunos periodistas españoles. Yo siempre recomiendo que con los que puedan que nos escuchen Real Madrid Televisión, hoy la magnífica narración de David Álvarez y Cabrera, y que no se enfaden, hombre. Y lo siento por los que querían hoy que no ganara el Madrid, pensaban que las decisiones del árbitro o de VAR o del árbitro de campo iban a ser similares a las que padece el Real Madrid con el VAR de Medina Cantalejo y Clos Gómez. ¿Qué le vamos a hacer? Y por cierto, y a nivel deportivo, simplemente los que piensan que el Madrid ha hecho un partido hoy mediocre, que le han llegado mucho, desde mi punto de vista, el Leipzig sería segundo en la Liga Española por detrás del Real Madrid, porque creo que es más equipo que los demás de la Liga Española. Sobre el gol anulado al... Les diga, me pareció demoledor, sencillamente arrollador, o sea, 1 minuto 58 de pura cátedra, o sea, una vaina impresionante como este hombre da esta expresión de brutalidad, de explicar a la perfección lo que está sucediendo, y es efectivamente lo que venimos seguramente comentando hace muchísimo tiempo. Estamos acostumbrados a que las decisiones de esas que son polémicas siempre cayeran el lado contrario del Real Madrid, y cuando pasa algo, por eso el Real Madrid ha ganado tantas Champions y le costaba tanto ganar las ligas, porque estas decisiones siempre caían de un lado, y cuando iba a Europa pues era todo lo contrario. Entonces ahí está el detalle de esto, y encima de esto se hacen las víctimas. Es que cualquier detallito les va a venir bien para intentar tapar el sol con un dedo, para intentar criticar lo que realmente parece un absoluto acierto. Es que es vergonzoso, pero la verdad me extraña bien poco. Quiero que veamos a este periodista de ESPN que coloca esto. No hay infracción, no hay posición adelantada del que cabecea. Rodrigo sale tarde. ¿Por qué le anularon el gol al Leipzig? Un desastre arbitral. Yo, como les digo, es que la manera en la que esta gente intenta hacernos vender este tipo de cosas, pues es que es increíblemente absurda, pero bueno, la verdad es que es
es lo que hay, como diría el mítico Ronald Koeman. Quiero que ahora veamos este clip, que es donde en parte vamos a escuchar a Xavi, así que atención. ¿Y qué que lo toque? ¿Y qué? ¿Y qué problema hay que lo toque? Yo puedo tocar a esto y no pasa absolutamente nada, no está interfiriendo, no interfiere en jugar el balón, estáis intentando buscar algún reglamento, alguna frase, alguna palabra que os dé la razón. No os da la razón nadie, nadie en Europa, lo ha visto toda Europa esto, lo que ha pasado hoy. América. Nadie del mundo os da la razón hoy. Es que ni todos los madridistas estáis con esta acción. Hay muchos madridistas que dicen que pues no, nos han favorecido. Vale. Todo el resto del fútbol, del mundo, de todo, no os lo compra, de verdad. Es otra ayuda al Real Madrid en Europa. No pasa nada. No os hace falta. No os hace falta, de verdad, hombre. No os hace falta. Por favor, ya está bien. No permitamos que el antimadridismo se agarre a cualquier cosa para debatir porque no puede ser. Los problemas que tengan en Barcelona y en el madridismo que laven sus trapos en su casa. Pero la regla es muy cara, Jota, y es muy clara. Y hay que venir del inside llorado. O sea, basta ya. Si no le interfiere un jugador que le empuja por detrás, de verdad, es que le da un pequeño empujón a Lunin. Punto y final. En el área pequeña, no, en teoría, no se puede tocar al portero, ¿no? Creo que le ha molestado lo suficiente como para pitar falta, ¿no? It was a goal, and then when you look at it closely. Esto ya lo vimos que era de Thierry Henry, pero fíjense que incluso el mismísimo Xavi ahí le pone en su sitio, nadie los da la razón. Pues bueno, señor, ahí veíamos claramente cómo nuestro amigo Xavi Hernández decía que cuando el portero no se le puede tocar en el área chica, pues eso ha sucedido, y no solamente eso, le ha tirado un pequeño empujoncito que ha terminado por determinar el árbitro como una intervención de alguna u otra manera en la jugada. Quiero que ahora veamos al entrenador del Leipzig, que también ha comentado la jugada. Marco, wie hast du die Schiedsrichterleistung insgesamt gesehen? Schiedsrichter, ich glaube, wenn er sich das nochmal anguckt und wenn er ehrlich ist, dann gesteht er sich einen Fehler ein, und wenn er das macht, dann bin ich auch fein damit, weil Fehler darf man machen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt Leute, die sich das nochmal angucken können. Die Art und Weise, wie der Linienrichter die Fahne schon gehoben hat. Er hat beim Freistoß mehr oder weniger das Zeichen für Abseits gegeben. Abseits war es auf gar... Also es passt alles nicht zusammen. Es ist alles nicht rund. Und trotzdem werden wir es nicht mehr ändern. Es war sein erstes K.O.-Spiel. Vielleicht war er auch ein bisschen aufgeregt. Dementsprechend wünsche ich ihm, dass er es beim nächsten Mal ein bisschen besser macht, aber ich glaube nicht, dass es mit Absicht gemacht hat. No cree que lo haya hecho a propósito, sin embargo pone esa pullita de que es su primer partido. Espero que la próxima vez lo haga mejor. Me parecen un poco desafortunadas las palabras de este señor, de verdad, tengo que decirlo. No me parece que sean unas declaraciones afortunadas para una persona que lleva un equipo que tuvo varias oportunidades de marcar un gol y no fueron capaces de hacerlo. Entonces tal vez hay que mirarnos un poquito el ombligo, porque para criticar los fallos de otros es que somos perfectos, pero a la hora de criticar nuestros errores, nuestras malas decisiones, es que nos cuesta un montón. Es exactamente lo que pasa en el mundo real, pues le está pasando en este momento al entrenador del RB Leipzig. Quiero que ahora escuchemos a el señor que iba a decir algo que me arrepentí por un video que vi sobre su esposa en Twitter, pero no, tampoco vamos a llegar a faltar el respeto de esa manera. Ya suficiente su esposa le ha faltado el respeto. Así que bueno, vamos a ver este clip porque me pareció increíble. J por 2. Estoy bastante de acuerdo con Tomás. Estoy seguro que vais a seguir ganando títulos. Viendo el arbitraje de hoy, no me cabe ninguna duda de que seguiréis ganando títulos. El discurso tuyo creo que te lo compran 4 madridistas. Cada vez menos, cada vez menos. ¿No llega el discurso de Tomás? Vete al Bernabéu, lo compro. No, porque creo que hay muchos madridistas que hoy no están hablando de, como Juanma, que decía, la relación de Bellingham con no sé qué, que el madridismo, el ejemplo. No, de verdad que hoy no. Es que no. Al final, yo creo que tendría que estar feliz hoy. Estoy cabreado y creo que tendría que estar feliz porque hoy, una vez más, toda Europa se ha dado cuenta de cómo gana el Real Madrid. Hombre, por favor. Sí. No, es que el Madrid no hubiera ganado. No, es que el Madrid no hubiera ganado. El Madrid no hubiera ganado. Sin este error gravísimo del árbitro, el Madrid no hubiera ganado. Como mucho hubiera empatado. No es un error, Josep. Estamos permitiendo. Y acabo. Yo creo que es verdad. Sé que el reglamento no lleva la jota. Estamos evitando hablar de un golazo de Brahim. Y eso es que decía sobre el final Pedrerol es interesante. Es que se ha obviado absolutamente todo porque la polémica, según ellos, es lo que debería contar. Es que me parece asqueroso de verdad este tipo de situaciones. Y pues yo qué quieren que les diga, al final
va a haber muchas más opiniones como esta. Seguramente les hago una segunda parte de este video porque estoy seguro de que esto no se va a detener aquí. Estoy apenas revisando las redes sociales y me he encontrado con este montón de clips que todavía me quedan un par aquí porque las revisemos y estoy seguro de que esto no se va a detener aquí. Es que me parece increíble, de verdad. Y ojalá hubieran hecho lo mismo cuando pasó lo de Villarreal. Quiero que ahora, que por cierto, después les clavó todavía 2 más y terminó marcándole 5 goles. Una cosa aberrante. Quiero que ahora veamos aquí a Urizar Aspitarte, exárbitro, y que últimamente está colaborando mucho con el Chiringuito y que yo creo que da un punto de vista bastante interesante. El reglamento es muy claro en este sentido. Si no les gusta, como a mí no me puede gustar esta acción, lo que diré es que el reglamento dice una cosa, pero yo puedo pensar otra, pero yo me tengo que ajustar al reglamento. Claro. Y eso es lo más importante. Y de ahí no te puedes ir. Además os voy a decir más. Qué casualidad que un árbitro español en el partido del otro día pitó lo mismo, y qué casualidad que un árbitro extranjero en Alemania también pite lo mismo, luego cual los dos aplican el reglamento en lo que quiere decir interferir claramente en una jugada. Brutal. Y es exactamente lo que les estaba diciendo, qué casualidad. Lo que más me parece casualidad, como dice el señor, es que estemos hablando básicamente estemos hablando, perdón, me perdí un poco leyendo otro clip aquí, que estemos hablando de esta jugada, pero que cuando pasó lo del Villarreal es que se quedaron tranquilos, lo entendieron a la perfección. Es que parece de locos. Y bueno, como les digo, un punto de vista brutal es que a ti te puede parecer algo correcto o incorrecto, pero si el reglamento así lo dice, es que tú qué vas a explicar. Es que es una cosa increíble, es una cosa increíble, de verdad. Yo cada día entiendo menos estas situaciones. Quiero que ahora cerremos este video con este clip que siempre va a ser interesante, que es la celebración y la indignación de los antimadridistas para el gol o tras el gol de Brahim Díaz. Ves que estas caritas valen oro. Ahí está, bueno, el quiebro de Brahim, la tarascada de 3 sale, el remate de Brahim. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! La emoción de ¿cómo se llama este señor? De Javi Balboa y de este Matías Palacio también, la emoción. ¡Golazo! ¡Brahim! ¡Madre mía, qué golazo de Brahim! ¡De 3 tarascadas sale Brahim! ¡De 3 tarascadas! ¡Lo aguanta todo Brahim! ¡El giro! ¡El quiebro! ¡La llegada! ¡El remate de zurda! ¡Balón al tornillo! Mira falta, y mira falta que le han hecho. ¡Sinfonía en Leipzig! ¡La firma Brahim! ¡Leipzig 0! ¡Real Madrid! ¡Brahim 1! Vaya chirlo. Balboa, lo que pedís Mbappé. Increíble, increíble. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video. Seguramente tendremos una segunda parte porque estoy casi seguro y les repito que esto no se va a detener aquí. Hay que reventar al Madrid por como sea y por supuesto, como por ahí alguna vez he leído, el Real Madrid tiene que pagar este tipo de cosas por ser el mejor equipo del mundo y el mejor equipo de la historia. De momento, pues saber sus opiniones al respecto. Espero que hayan disfrutado de estos lloros, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.